Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del día de hoy, a todas las personas que se vayan conectando. Bienvenidos a nuestro evento del día de hoy de Contífico. Por favor, si quieren, pueden escribirnos en nuestro chat a las personas que ya veo que se van conectando. ¿Qué tal está el audio? ¿Qué tal está la conexión? Si todo está ok para dar inicio al evento del día de hoy y nuestra capacitación que será hoy súper chévere. Todas las personitas que se van conectando, ya tenemos 60 personas. Súper que todo esté bien, que ya estén preparados. Escucha perfecto, muchas gracias. Bueno, mientras se van conectando más personas, quiero comentarles un poquito sobre Contífico. Bueno, algunas personas habrán visto nuestro evento, nuestra capacitación en redes sociales, o les habrá llegado algún mail, un mensaje de texto, y dirán qué es Contífico, esta empresa qué es. Para los que no nos conocen, les voy contando un poco. Contífico es un sistema contable online muy avanzado y económico, también amigable para todo tipo de industria o negocio. Y lo que tenemos en mente nosotros como empresa es transformar la vida de contadores y empresarios. Con nuestro software, que no requiere costosas licencias o equipos sofisticados, ofrecemos a las empresas o a los contadores también una herramienta fácil y práctica para el manejo contable de su negocio y sus actividades comerciales. Entonces, Contífico les ofrece a todas las personas un sistema que nos ayuda a agilizar todo nuestro proceso contable, a que las empresas tengan a la mano la información, a que todo sea más fácil, a que ocupen menos tiempo haciendo actividades de pronto en físico, ahora lo van a poder hacer de manera digital, de manera más fácil, y esto es lo que hace Contífico, ayudar a las empresas y a transformar la vida de todos los contadores para que tengan un mejor proceso. Bueno, para el día de hoy ya se van conectando más personas. Tenemos un invitado muy especial, Francisco León, quien es contador certificado y economista, magíster de tributación y finanzas con más de 9 años de experiencia, quien nos dará la bienvenida y quien estará hablando el día de hoy de finanzas para no financieros. Recuerden que ese es el título de nuestro evento del día de hoy, Finanzas para no financieros, donde comprenderán los aspectos necesarios para su empresa. Recuerden que estas capacitaciones las hacemos para que todas las personas conozcan un poco más de nuestra empresa y también se capaciten en temas contables, financieros y así tengan mejores decisiones para su empresa. Cualquier cosa, si llegan a tener desconexión, pueden ingresar nuevamente al link que les enviamos a sus correos o al mensaje de texto y pueden ingresar nuevamente, no va a pasar nada, no se salen y no pueden volver a entrar, no, tranquilos, pueden volver a entrar y las preguntas no las pueden ir dejando en el chat y vamos a dar un pequeño espacio para que ustedes puedan preguntar más adelante y nuestro conferencista les va a dar las soluciones sobre los temas. No siendo más, Francisco, bienvenido. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Daniela. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, empezamos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Si quieres puedes compartir. Ya voy a quitar la mía. Voy a compartir una pequeña presentación. Aquí está. Ya. Bueno, como bien lo había dicho nuestra querida compañera, el tema del día de hoy es finanzas para no financieros. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Pues vamos a ver un poquito más. Este curso es más pensando para los empresarios, ¿verdad? Más que para los contadores, pues yo tengo clarísimo que mucha de la información que está acá, los contadores lo van a saber de por demás. Entonces, el tema de finanzas para no financieros surge mucho porque Ecuador, Colombia, los países de Latam, de Latinoamérica, tienen altos niveles de emprendimiento. Sin embargo, también tienen altos niveles de fracasos. No llegan ni al 5.º año y ya están teniendo problemas económicos. Y esto se debe muchas veces por la falta de entendimiento de la parte numérica, la parte contable del negocio. ¿Sí? ¿Cómo se da el proceso contable? Normalmente las personas en su día a día realizan transacciones comerciales, sea en el ámbito que sea, personal, profesional, comercial, económico, en lo que sea, siempre estamos inmersos en el mundo contable, sin que ustedes se den cuenta. Vamos a comprar un carro para uso personal, estamos haciendo una transacción.
vamos a comprar cualquier tipo de vestimenta, algún zapato, camisa, estamos haciendo una transacción contable. Siempre la estamos haciendo. Queremos estudiar, estamos haciendo. El hecho de que ustedes están acá viendo esta capacitación ya es parte de un proceso contable que lo lleva tanto Contífico. Ustedes pidieron permiso en el trabajo, a lo mejor a algunos les van a descontar, no sé. Pero siempre hay un proceso contable inmerso en todas nuestras decisiones. ¿Sí? Entonces, normalmente hacemos una transacción, compramos un vehículo, pero dentro de esto viene el contador y hace un análisis contable y dice, bueno, se compró un vehículo, ese vehículo va a ser un gasto, va a ser un activo, va a ser un pasivo, ¿qué mismo va a ser ese vehículo? O sea, ¿qué nivel le doy a ese vehículo? Entonces, resulta que unos me dicen, ah, no, ese es un activo fijo, ¿verdad? Porque me va a ayudar a la operación de la empresa o va a ser parte del patrimonio familiar, ¿sí? Pero ahí viene la pregunta, ¿para qué me sirve ese vehículo? ¿Me sirve para trasladar algún tipo de mercadería? ¿Me sirve para venderlo? O sea, la compré para venderlo. Entonces, ahí viene el contador y hace sus análisis. Y ese análisis lo transforma con las normas contables, que actualmente son las NIF, ¿verdad? Dice, bueno, este vehículo, dado que va a servir para transportar la mercadería de un lado a otro, va a ser considerado un activo fijo, una propiedad, planta y equipo. Va a ser analizado bajo ciertas normas contables. No quisiera meterme tanto en el tema contable, porque no sé si aquí tenemos contadores y también empresarios, pero lo vamos a manejar ahí con la NIC 16, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, vamos a manejar este vehículo con la NIC 16, vamos a hacerle depreciación, vamos a hacer todo lo demás. Sin embargo, todo parte de un idioma coloquial, un idioma que lo maneja el común denominador de las personas, comprar un vehículo. Pero todo eso lleva inmerso un tema contable que son la factura, la retención, el registro contable, el análisis de cuenta, la depreciación. Eso no vemos las personas comunes, ¿verdad? Entonces, ese es parte de un proceso contable. En cambio, el proceso financiero es al revés. Transformar esa parte numérica, que solo entienden muchas veces los contadores, llevarlo a un término común, un término coloquial, un término que lo entiende cualquier persona y poder tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso financiero. El objeto del gerente financiero es tratar de explicar a la junta, que como les digo, en muchas ocasiones no son contadores, qué información me está dando esos números registrados en un balance, en un estado de resultados. Entonces, para poder partir de esta explicación, tenemos que imaginarnos que vamos a crear una empresa. Muchos de ustedes son emprendedores, otros son contadores, otros ya tienen empresas ya enraizadas en el mercado. Y estoy seguro que todos vamos a coincidir de que una empresa nace por una necesidad social, una necesidad que vemos, ¿verdad?, en la sociedad. Vemos que, por ejemplo, hay mucha contaminación. Ah, me voy a crear una empresa de limpieza. Ah, veo que hay mucho desperdicio. Hoy por hoy he visto muchas empresas o pequeños negocios que tratan a sus productos sin desperdicio, es decir, venden al granel, sin fundas plásticas, lo venden en fundas de papel y así para ayudar al medio ambiente. Pero estamos viendo que muchos de los negocios nacen por una necesidad social. Vemos la necesidad y inmediatamente surge la idea. Bueno, a ver, vamos a ver cómo podemos solventar esa necesidad que tiene el pueblo, que tiene la sociedad. Surgen varias ideas, viene el proceso de lluvia de ideas y decimos, bueno, vámonos por este camino. Nos vamos por este camino, comenzamos un tipo de planificación, vamos a ver los proveedores, vamos a ver cuáles son los principales clientes, en dónde ponemos el local, en el norte, en el sur, San Borondón, Quito, Guayaquil, Cuenca, donde sea. Vamos a ver dónde lo ponemos.
Luego, una vez que hacemos esto, todo está en papel todavía, hacemos un análisis de lo que vamos a tener como resultado, ¿verdad? Para ver si es rentable o no es rentable. Y luego viene ya la ejecución, ¿verdad? Eh, eso es las buenas prácticas en los negocios, ¿no? También entiendo que muchas veces surge la idea eh, de una necesidad y inmediatamente se van a la ejecución y luego al análisis de resultados. Eso también suele pasar y en buena hora a muchos les va bien, pero por desgracia, a muchos no les va como quisieran. Entonces, parte de las necesidades es la idea del negocio, qué voy a vender, pero antes de eso viene una pregunta. Vamos a suponer que yo soy el que creó el negocio, el dueño de la idea, ¿verdad? Y digo, bueno, ustedes que son inversionistas, quiero saber cuál es la principal o la primera pregunta que se les viene a la mente al momento de que yo propongo la idea, ¿verdad? Muchos dirán, ¿cuánto hay que poner para poder capitalizar esa idea, para poder ejecutar la idea? Ya vimos que todo sale bien, ahora quiero saber cuánto tengo que poner. Pero no siempre esa es la primera pregunta que tengo que resolver. La primera pregunta para poder decir cuánto tengo que poner, tengo que saber qué tengo que comprar, cuáles son las necesidades que tiene mi negocio. ¿Sí? Vamos a suponer que es un despacho contable. Yo puedo necesitar un escritorio, una laptop, unas sillas, una mesa, un televisor, una pantalla, qué sé yo. Eh, Tengo ciertas necesidades en ese negocio. Voy a poner una cafetería. Necesito mesas, necesito sillas. ¿Cuántas mesas necesito? Necesito 5. Necesito un local, necesito un diseñador de interiores, necesito X cosas para poder adecuar mi local y poder vender mi producto y dar una mejor experiencia. Entonces, acuérdense que eso de la experiencia hoy por hoy es muy importante, ¿sí? Y como ejemplo lo pongo a Contífico mismo, pues no es lo mismo entrar a un sistema contable cualquiera en el cual encontramos mucha información y recuerden que a mucha información, poca comprensión. Entonces yo veo mucha información en otros sistemas contables, pero en Contífico se te facilita todo, ¿verdad? Entonces tú dices, quiero registrar una factura, a, ingreso al sistema, voy a proveedores, pongo más y ya comencé a ingresar la factura. Muy, muy fácil, ¿verdad? Entonces, la experiencia que da Contífico al contador o al pequeño empresario o al empresario es más gratificante que usar un sistema no quisiera poner ejemplos de esto, pero otros sistemas que se complica un poco más, que tengo que entrar por aquí, que tengo que entrar en otro módulo, que tengo que hacer para poder pagar, tengo que ver cuál es el número de factura, el número de transacción, qué sé yo, y poder pagar una factura. Entonces, esa experiencia que genera el usar el sistema Contífico, pues es muy buena, es parte de las fortalezas que tiene el negocio. Entonces, eso yo tengo que pensar al momento de ingresar en cualquier negocio, no solamente el producto, el servicio, sino también la experiencia que se va a llevar mi cliente. Entonces, para eso yo necesito hacer un listado de todo lo que yo voy a requerir para poder vender. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Digo, bueno, necesidades del negocio. Necesito escritorios, necesito oficina, un computador, una impresora, un celular, una máquina, un local, un vehículo. Y también necesito adecuar, como les dije, mis instalaciones para que el cliente que llegue se sienta a gusto, se sienta bien, ¿verdad? Tengo una nueva experiencia, se sienta cómodo. No es lo mismo, por ejemplo, tener una cafetería con unas sillas de plástico en vez de una de madera, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo sentarse en una cafetería y querer trabajar y que el local no tenga red Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso yo tengo que considerar antes de cualquier cosa. Necesito saber qué requiere mi negocio para llevarlo al más alto nivel posible, ¿no? Entonces, eh, esto se conoce como inversión. Y aquí muchos me dirán, Francisco, pero
falta el personal. Digo, sí, pero es que el personal, hay una frase cliché que dicen, la mejor inversión es la inversión en las personas, en la inversión en el personal. Pero lamentablemente, en el mundo financiero y contable, eso es un gasto. ¿Sí? Todo lo que conlleva el gasto, el personal es un gasto. Tengo que gastar en sueldos y salarios en ventas, gastos de sueldos y salarios en personal administrativo, gasto de comisión, perdón, gasto de comisiones y así. Al final del día es un gasto. Es más, la diferencia entre gasto e inversión es el tiempo, ¿verdad? Al final del día, yo sé que muchos contadores a lo mejor discrepan conmigo, pero al final del día todo es un gasto, ¿no? Yo compro un computador que se va gastando mes a mes y ese gasto se conoce como gasto de depreciación. Se va gastando mes a mes, se va usando y al final de 3 años, de 2 años, de un año, en función a qué tipo de negocio tienes, se va a terminar gastando esa inversión. ¿Verdad? Asimismo, un vehículo, un edificio, a medida de que pasan los años se va gastando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre inversión y gasto? Hay otra frase cliché que dice, bueno, inversión es lo que me devuelve, lo que retorna, y el gasto no retorna. Mentira. ¿Por qué? Porque al final del día, el empleado que usted contrata le retorna o no le retorna algún tipo de inversión. ¿Verdad? Yo contrato, por ejemplo, un asistente que me ayuda a generar ingresos. Entonces, al final del día es un gasto, ¿sí? Pero me está ayudando a retornar la inversión. Entonces, no podemos decir que el gasto, perdón, que la inversión es aquella que me ayuda a retornar el efectivo, porque el gasto también ayuda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la inversión y el gasto? El tiempo. La inversión dura siempre más de un año y el gasto menos de un año, ¿sí? El gasto yo lo ejecuto mes a mes, por decir así, y la inversión yo compro un computador y me espera 3 años para poder cambiarla, o me espera 2 años, o me espera un año en función del tipo de negocio que tenga, ¿no? En el caso de una cafetería, pues una computadora a lo mejor me dura unos 5 años, porque básicamente la voy a usar solamente para facturar, para registrar gastos y nada más. No voy a necesitar video ni tanta tecnología, porque lo único que necesito es contratar a Contífico, ponerle ahí el sistema POS y facturar, ¿ya? Entonces no necesito tanta inversión en el computador. Asimismo, un escritorio. Hay empresas que tienen más de 10 años un escritorio ahí y la inversión ha durado más del tiempo que un tipo de gasto, como por ejemplo la compra de una resma de papel. ¿Sí? El papel se gasta mucho más rápido que el computador, que el escritorio, que la pantalla, que el televisor, ¿no? Que un edificio, por supuesto. Entonces, esa tenemos que tenerlo bien claro, qué es inversión y qué es gasto. Tiene que ver más con el tiempo que con el retorno, ¿sí? Entonces, aquí hay un concepto de activo que es facilitado por las NIF, en el que dice, un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Esto, ¿qué nos dice? ¿Qué es un activo en términos coloquiales? Muchas veces se decía que el activo es todo lo que le pertenece a la empresa, pero ya no funciona así. Ahora un activo es todo lo que está bajo el control de determinada empresa, ¿sí? Y que genera beneficios económicos futuros. Esto es importante porque al momento de que compramos un carro, pongo este ejemplo, salimos de la concesionaria, lamentablemente no tenemos el seguro de vehículo activo y sufrimos un accidente, nos chocan el carro quedó devastado, ya no nos van a devolver la plata, como les dije, el seguro no es efectivo, perdimos ese vehículo. Y lamentablemente, como ya no ayuda a generar beneficios económicos futuros, ya debería dejar de considerarse un activo fijo. Sí, ya no me ayuda a generar beneficios. Ahora, ¿qué pasa cuando yo compro el carro? Tiene seguro, está todo bonito, pero en la factura me dice que está a nombre del Banco Pichincha, porque el seguro lo financié con el Banco Pichincha, o cualquier otro banco de Colombia, de Perú, no sé.
Y resulta que muchos dicen, bueno, es que ese carro ya no es mío, sino más bien del Banco Pichincha, porque la factura está al nombre del Banco Pichincha. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién tiene el control? ¿El control lo tiene el Banco Pichincha o lo tiene usted, señor empresario? Ah, lo tengo yo. ¿Quién, si se daña el carro, quién lo tiene que arreglar? ¿El dueño del Banco Pichincha o usted? Yo lo tengo que arreglar. Tengo que salir de mañana de mi oficina. ¿Quién usa el carro? ¿Usted o el Banco Pichincha? Ah, yo. Entonces, ¿quién tiene el control? La empresa. Por lo tanto, es considerado un activo de la empresa independientemente de los aspectos legales que tenga la factura. ¿Sí? Eso es lo que me dice a mí las NIF. Eso es lo que realmente sucede. Entonces, si yo tengo un carro que uso para el beneficio de la empresa, que me genera beneficios económicos futuros, ya es considerado un activo de la empresa independientemente de quién sea el dueño del vehículo. ¿Sí? Y recuerden, siempre tiene que generarme beneficios económicos futuros. Acuérdense que lo que estamos viendo en este momento es poder entender las personas que no son contadoras, las personas que no son financieras, entender un estado de situación financiera, un balance general, ¿sí? Un estado de resultado. Entonces, el objetivo es este. Por ello, hay que entender bien cada uno de los conceptos. Entonces, estos activos no es que me los dan y ya está, ¿no? Yo tengo que financiarlos. ¿Y cómo financiamos esos activos? ¿Cómo financio mis necesidades? Ya sé que necesito un local comercial, sé que necesito un vehículo, sé que necesito inventario para poder iniciar, sé que necesito un colchón, necesito una caja, ¿verdad? Una caja bancos de 10,000, de 20,000 dólares. No sé, algo que soporte esos primeros meses en la cual solo se van a presentar gastos de sueldos y salarios, porque seguramente no tenemos ningún cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a financiar eso? Pues fácil. Yo tengo tres opciones. El banco, mis proveedores y los fondos propios. Cuando yo hablo de proveedores, es, por ejemplo, decirle al proveedor, señor, usted que vende el café, ¿sí? Véndame el café a un mes plazo. El señor le dice, no, no le puedo vender durante los primeros pedidos, pero en el tercer pedido yo ya le puedo dar crédito. Hay otros que te dicen, vaya, lleve nomás y luego me paga cuando usted termine de venderlo. El negocio, por ejemplo, del arroz, eh, bueno, ahora ya el café no, pero el arroz sí se manejaba así. Nosotros íbamos a la granja, a la hacienda y decíamos, bueno, véndame X quintales de arroz. Y te decían, lleven nomás los quintales, que cuando termine usted de venderlos, me los paga. Entonces, en cierta manera, era un tipo de financiamiento lo que te está dando el proveedor. Hay muchos proveedores que te dan de 3 meses, hay otros que te dan 6. No he visto más de eso, pero sí hay proveedores que te dan ese tiempo para que tú puedas cancelar la compra de esa mercadería. Obviamente también existe la institución financiera, los bancos. Los bancos te dicen, bueno, te damos una línea de crédito que puede ser de 6 meses, de 3 meses, o también te podemos dar un crédito de 5, de 6, de 10 años, ¿no? Entonces, esos créditos se conocen como corto y largo plazo, respectivamente. Y vienen los fondos propios, que es el dinero que pone el inversionista, que dice, bueno, yo confío en mi negocio y pongo dinero. Muy rara vez, si no es imposible casi, que un banco te preste el total de lo que tú necesitas, ¿no? Tú vas al banco y te preguntan cuánto necesita. Ah, necesito 100,000 dólares. Ah, perfecto, le damos los 100,000 dólares, pero usted, ¿cuándo está invirtiendo? Si no tienes inversión, muy probable que no te den ningún solo préstamo. Es más, eh, para, para no hacerlo tan teórico el ejercicio, si nosotros ponemos una empresa y vamos a solicitar préstamo al banco, una tarjeta de crédito o algo, el banco no le da nada hasta que usted no presente el primer balance. Es decir, que durante el primer año usted tiene que trabajar con fondos propios, con el capital de los inversionistas.
hasta que el banco pueda observar utilidades, ganancias, buen manejo, contabilidad de su empresa y en ese momento puede decirle al banco, oiga, ya estoy funcionando, hágame un préstamo de 5,000, de 10,000, de lo que necesite para poder manejar, operar de mejor manera mi negocio. Esto del banco y proveedores se llama apalancamiento, ¿verdad? El apalancamiento es de vital importancia para cualquier negocio. Muchas veces hay negocios que se dejan llevar por el banquero, ¿sí? El banquero les dice, mire, yo te voy a prestar $10,000, pero cambia esta cifra acá, pon esta cifra acá, ponla acá, bórrala aquí, quítala acá, y presenta estados financieros de manera, como dicen por ahí, eh, falseados, maquillados, qué sé yo. Y luego tienen problemas financieros, efectivamente no pueden pagar las letras del banco, porque el banco les dio el préstamo en función a cifras que nunca existieron. Entonces, obviamente, no se va a poder pagar el préstamo, porque no tuvieron, porque faltaron a la verdad en ese momento. Entonces, ahí sí yo sugiero que cuando quieran hacer algún tipo de préstamo, lo hagan con mucha cautela, pensándolo bien, analizándolo bien, ¿sí? Porque muchas veces el flujo de efecto, el negocio puede ser muy bueno, pero la mala cabeza puede que haga quebrar a la empresa. Entonces, y lo otro es trabajar con fondos propios, que es lo más difícil. ¿Por qué es más difícil trabajar con fondos propios? Porque tenemos necesidades que son ilimitadas y nuestros fondos son muy escasos. Entonces, yo querer comprar poder querer poner un negocio, por ejemplo, como la cafetería, necesitaría mínimo unos $20,000. Y en este momento tengo mi sueldo, por ejemplo. Entonces yo tendría que financiarme de algún momento, de alguna forma, ya sea con un socio capitalista, un socio estratégico, ¿verdad? O un banco, no sé. De alguna manera tengo que ver cómo poner en ejecución la idea de negocio que tengo eh, sin tener el disponible. Entonces, importante saber cómo me voy a financiar para adquirir eso que necesito en mi negocio, en mi empresa. Entonces, acá también tenemos al tiempo que de hecho, el tiempo es uno de las variables más importantes en el mundo financiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por el tiempo nuestro dinero cambia de valor. ¿Sí? El tiempo y el dinero juntos se convierten en el interés. Entonces, el interés es el costo del dinero en el tiempo, por decir así. Y cada vez que pasa un día, ese dinero va perdiendo valor en el tiempo. Entonces, el tener ahorrado el dinero en el colchón hace que el valor de ese dinero vaya perdiéndose, ¿verdad? Con el tiempo. Entonces, la variable tiempo en lo que es finanzas es importantísimo. Entonces, hay financiamientos que son a corto plazo y otros que son a largo plazo. A corto plazo me lo genera, por ejemplo, el proveedor, que muchas veces el proveedor no me cobra ningún tipo de interés. También me lo cobra, el corto plazo puede ser el banco. El banco me dice, mira, yo te presto, pero él sí te cobra interés, ¿no? Y los bancos, por ejemplo, a través de tarjetas de crédito, también te dicen, yo te presto a 3, a 6, a 12 meses sin intereses, ¿sí? Entonces, hay a corto plazo y a largo plazo, pues los accionistas muchas veces, y estoy seguro que muchos de los que estamos acá, tenemos que poner la mano en el bolsillo y decir, bueno, yo confío en mi negocio y pongo plata, pongo dinero, pongo recurso monetario para que funcione el negocio. Entonces recurro a hacer un préstamo a familiares, a la mamá, al papá, yo mis ahorros los pongo. ¿Y quién me va a cobrar ese dinero? El accionista. Por ejemplo, muchas veces el accionista, como conoce su giro del negocio, no le va a reclamar a la empresa que le paguen ese dinero. En algún momento me lo han de pagar, pero no voy a reclamar en estos momentos ese efectivo que presté. Sin embargo, los bancos, el proveedor, ellos sí reclaman. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese dinero ajeno. ¿Sí? El pasivo y patrimonio
son las cuentas que financian mis necesidades. Acuérdense que nosotros ya vimos a los activos, ¿sí? Que son todo lo que está bajo mi dominio, lo que está bajo mi control, ¿verdad? Y que yo necesito para poder generar beneficios económicos en el futuro. Ahora tenemos, por el otro lado, al pasivo y al patrimonio, que son los que van a financiar esos recursos, ¿sí? Entonces, si hablamos de activos y pasivos, el activo es el uso del efectivo, el uso del dinero en lo que estoy usando, y el pasivo y el patrimonio son las fuentes de dinero, es decir, el de dónde adquiero para poder satisfacer las necesidades de mi negocio. ¿Quiénes son estos? Los proveedores, los accionistas, el banco y cuando el capital que nosotros invertimos al inicio de la operación. Ustedes saben que hoy por hoy existen varias modalidades de empresas y una de las que está en boga, por decir así, es las sociedades anónimas simplificadas. Una de las principales características que tiene este tipo de compañía es que no requiere un capital inicial, ¿sí? Como la sociedad anónima, que dicen, bueno, usted quiere crear una sociedad anónima, tiene que tener una inversión mínima de $800. Una compañía limitada, una inversión mínima de $400, ¿verdad? Las SAS, las SAS, no tienen esa limitante. Entonces, ese patrimonio mínimo que piden las compañías limitadas y la sociedad anónima es la inversión inicial, que es el patrimonio, ¿sí? Entonces, cuando usted crea una empresa y tiene una inversión inicial, por ejemplo, de $800, el primer balance inicial que le va a salir a usted son $800 en caja banco y $800 en patrimonio, de su capital, ¿verdad? A partir de ese momento, cualquier transacción que usted genere comienza a distribuirse a lo largo de las cuentas contables del estado de situación financiera y el estado de resultado. Entonces, el pasivo, según las normas internacionales de información financiera, nos dice que es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual, y para cancelarla, la entidad espera desprender de recursos que incorporan beneficios económicos. Es importante el concepto de pasivo, dado que a veces vemos un estado de situación financiera y vemos un pasivo ahí de una empresa que ya cerró las puertas hace más de 10 años, o que incluso ya nos dijo, no nos pagues, cruza con lo que te debo, qué sé yo, y seguimos registrando esa cuenta en el pasivo. Importante, señores, la contabilidad. Es importante, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que el pasivo es una obligación que yo estoy o que yo sé que en el futuro voy a tener que desprenderme de recursos para poder pagarla, para poder cancelarla. Si yo le debo, por ejemplo, a uno de mis accionistas y mi accionista me dice, Francisco, tranquilo, ya no me pagues, te condono la deuda o ingresa es parte del patrimonio, yo tengo que hacer el asiento correspondiente, la parte societaria correspondiente, si es en el caso de aumento de capital, para que ese patrimonio, para que ese pasivo ya no aparezca en mi estado financiero, ¿sí? Y lo importante del pasivo es que existen pasivos, como les había dicho, corrientes y no corrientes. Los pasivos corrientes son aquellos que yo tengo que pagar dentro de los 360 días del año, es decir, lo que tengo que pagar en un año. Y los pasivos no corrientes son aquellos que yo tengo que pagar en más de 10 años. Ahora, el patrimonio, en más de un año, perdón, el pasivo no corriente. Entonces, el pasivo, no se olviden que es yo, Francisco León, que soy dueño de la empresa XYZ, conozco y sé que tengo que pagar una obligación y el cual tengo que desprenderme recursos monetarios para poder cancelar, ¿ves? Para cancelar ese pasivo. Si a mí me dicen, Francisco, ya no me debes nada, te condona la deuda, yo quito ese pasivo de ahí, lo registro, hago un asiento contable normal, pero ya no puede aparecer ahí porque ya tengo que saber que ese pasivo no tengo que pagarlo, ¿sí? Si yo lo dejo ahí, me daña todo mi análisis financiero, el balance está mal.
El patrimonio, pues, es la diferencia entre el activo y el pasivo. Y aquí tenemos la ecuación contable que es imprescindible, es de obligatoria eh, estudio porque no podemos tener un balance descuadrado. Por eso mismo se llama balance, ¿no? Porque tiene que estar balanceado. Es decir, el activo tiene que ser igual al pasivo y al patrimonio. Es decir, el activo, que son los recursos que están bajo nuestro eh, dominio, ¿sí? Tienen que ser igual a esos recursos que tengo que pagar. Acuérdense que los pasivos y el patrimonio son mis fuentes de dinero, mi fuente de recursos. ¿Para qué? Para satisfacer mis necesidades y las compras de los activos. Yo necesito inventario. Le compro, qué sé yo, 20 cajas de café a Marco, el cafetero. Él me da un crédito, ¿sí? De 60 días plazo. Entonces, aquí tengo mi inventario en el activo y por otro lado tengo una cuenta por pagar de, qué sé yo, $600, ¿sí? Resulta que me compro un carro de $18,000. Aquí tengo un carro en el activo de 18,000, le debo al banco 10,000 y puse de mi patrimonio 5,000. Y 8,000, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo la ecuación contable. Todo está balanceado, todo está cuadrado. Bueno, los ingresos, ustedes saben que son todas las ventas que yo realizo, ¿verdad? Eh, por lo general, esto se multiplica el valor de la venta, la cantidad de lo que vendí, multiplicado por el precio de venta al público, ¿verdad? Por el producto que estoy vendiendo y ahí obtengo mi ingreso, ¿sí? Ahí vienen los costos. Y en los costos, uno tiene que conocer muy bien que existen costos fijos y costos variables. Cuando hablamos de costos fijos, son aquellos que en términos coloquiales y para no hablar en términos netamente contables, son los que no varían con respecto a las ventas. Como por ejemplo, yo tengo la cafetería, y tengo que pagarle al personal de limpieza. Le tengo que pagar $400 más beneficios sociales todos los meses. Independientemente de si vendo o no, yo tengo que pagarle ese sueldo al hombre, ¿cierto? Entonces yo, si vendo una taza de café en el mes, tengo que pagarle $400 más todos los beneficios sociales. Si vendo 1,000 tazas de café, tengo que pagarle $400 más beneficios sociales, ¿sí? Asimismo, el arriendo, por ejemplo. En el caso de que yo arriende, yo tengo que pagar el arriendo independientemente de si vendo o no vendo café. Por otro lado, los costos variables son aquellos que tienen que ver con la venta. Si yo vendí, compré. Entonces, por ponerles un ejemplo, si yo compro 10 litros de leche para hacer capuchino, ¿cierto? Compro 10 litros de leche, termina el mes y solo usé 5 litros de leche, mi costo variable serían esos 5 litros de leche. Los otros 5 litros que sobraron serían inventario. ¿Sí? Entonces, es importantísimo que conozcamos la diferencia entre el costo fijo y el costo variable. El costo variable tiene que ver con la venta, ¿sí? El costo está relacionado directamente con lo que vendí. Y el costo fijo no tiene nada que ver con la venta. Independientemente de ella, tengo que pagarlos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poquito más técnico, pero podemos decir que los costos fijos, eh, el costo, viéndolo desde el punto de vista del costo total, no va a cambiar. En cambio, el costo por unidad va a disminuir, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? No quiero marearlos con esto mucho, pero lo que quiere decir es que si yo tengo una persona que gana $400, ¿cierto? Independientemente del nivel de ventas, si nosotros dividimos ese, ese costo fijo, lo dividimos para el número de tazas que vendimos, siempre va a disminuir porque los $400 siempre van a ser fijos, ¿cierto? Entonces, no afecta al costo total.
En cambio, el costo variable, a medida que yo voy vendiendo, va incrementando. ¿Sí? Va incrementándose. Para entender un poco de esto, lo vamos a graficar. Decimos, bueno, los costos fijos son los que no van a variar independientemente de las ventas. Entonces, básicamente está así. Esta es la recta teórica. Le digo teórica porque, por ejemplo, la luz es un costo fijo, pero no siempre pagamos $10 mensuales. Hay veces que vamos a pagar 17, otro mes vamos a pagar 16.90, otro mes vamos a pagar 17.10, otro mes vamos a pagar 16.80 y así va a variar, pero esa electricidad que nosotros usamos no tiene nada que ver con la venta, porque tenemos prendido el televisor, tenemos prendido las cafeteras, tenemos prendido el congelador, tenemos prendido todo, y a lo mejor no entra ni un solo cliente, ¿verdad? Resulta que Francisco eh, a cada rato tomaba agua del congelador y por eso se elevó la tasa de pago. Entonces, no tuvo nada que ver con la venta, pero se incrementó 10 centavos la tasa de luz. Entonces, esto de aquí puede que tenga unas curvas un poquito movidas, pero que siempre tienden a ser fijas, es decir, no se salen del umbral que yo espero. ¿Sí? Por otro lado, los costos variables, si yo no vendo nada, tenemos cero costos. ¿Sí? Si yo vendo 2 unidades, mi costo incrementa. Si yo vendo 4, incrementa y se va incrementando en función a los niveles de venta. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos como que unas reglas prácticas para entender los costos. Vuelvo y repito, no es que yo quiero que ustedes se conviertan en especialistas en costos o de la noche a la mañana economistas, pero sí quiero que entiendan que hay que cuidar mucho los costos y entre más se venda, entre más nosotros logramos vender, nuestros costos fijos unitarios van disminuyendo. ¿Sí? Esto ya les expliqué. Si yo tengo un sueldo por pagar de $400 mensuales y vendo una taza, ¿cuánto es mi costo unitario de esa taza? El costo unitario de esa taza es de $400, porque solo vendí una taza. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vender la mayor cantidad de tazas para que esos $400 se vayan a dividir para el número de tazas que yo estoy vendiendo. Vamos a suponer que yo el café lo vendo a $3, ¿verdad? Una taza de café, el café más caro del mundo, pero lo voy a vender, en este caso, por ejemplo, a $300, a $3, ¿verdad? Si yo vendo 1.000 tazas de café, estoy teniendo un costo variable, ¿verdad? Perdón, un ingreso de 3 por 1.000, $3.000 me ingresaron a mi caja. Vamos a suponer que esa taza de café a mí me cuesta, el costo variable es de $1. Entonces tuvimos 3.000 de ingreso y $1.000 de costo variable, porque vendí 1.000 tazas de café por $1 que me cuesta cada taza de café, $1.000. Y tengo un sueldo que le pago a la persona que está atendiendo la cafetería de $400. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para encontrar el costo medio unitario? El costo medio, ¿verdad? Que es el costo dividido para el número de tazas de café, es dividir eso, dividir los 400 dividido para las 1.000 tazas de café que vendí, ¿verdad? Y el costo se va haciendo cada vez más chiquito. Y ese es el objetivo del empresario, vender la mayor cantidad para que el costo unitario vaya bajando. ¿Sí? El costo variable siempre se va incrementando, porque a medida que vendemos, el costo variable aparece. ¿Sí? Y de manera gráfica lo logramos ver así. Si ustedes ven, la línea azul es el ingreso. ¿Sí? Va aumentando y el costo paralelamente va, si ustedes se dan cuenta, va siguiendo la misma forma del ingreso. ¿Sí ven? Y esta distancia que está entre lo azul y lo anaranjado, eso es la utilidad bruta. ¿Sí? Esta distancia que ustedes ven aquí es la utilidad bruta. Sin embargo, la empresa tiene un costo fijo, que es la línea ploma que está acá, ¿sí?
que a medida de que desde este punto ya la empresa tiene utilidades. Esta es la utilidad bruta, que iguala al costo fijo, y a partir de esta línea que está acá, ¿sí? A partir de esto, ya la empresa tiene utilidades representativas. ¿Sí? Entonces, el costo variable, no se olviden que es aquel que va a variar en función al nivel de ventas, y el costo fijo no tiene nada que ver con eso. También vemos y existe un costo que se llama el costo escalante, que va incrementándose a medida que que va creciendo el negocio. Si yo en mi cafetería antes tenía solo un trabajador de $400 que me atendía a tres sillas, ¿sí? A tres mesas, perdón. Ahora, como ya tengo 6 mesas, tengo que contratar a otro mesero que me va a cobrar $400 más. Y si tengo 3 mesas más, tengo que contratar a otro mesero porque dentro de mi política está que tengo que dar un buen servicio y para eso tengo que contratar a un mesero para cada 3 mesas. Entonces, esta se conoce como costo escalante. Por lo general no están en los libros, pero en la práctica lo logramos ver así. ¿Sí? Ahora, el estado de resultado maneja esos costos. ¿Sí? El estado de resultado partimos de un ingreso. No se olviden que el ingreso es P, que es el precio, multiplicado por Q, que es la cantidad. Precio por cantidad. ¿Sí? El costo es el costo de lo que yo estoy vendiendo multiplicado por la cantidad que estoy vendiendo. ¿Sí? La diferencia en estos va a ser, aquí es I por Q, que es, perdón, precio por cantidad, y costo de venta va a ser el precio por el costo de venta. ¿Sí? El costo de venta por la cantidad. Y tenemos la utilidad bruta. Imagínense que ustedes están en China, ¿sí? Y van caminando y se encuentran que hay un reloj que aquí en Ecuador las personas están dispuestas a pagar $400 por ese reloj. Y en China usted los está encontrando a 100, de muy buena calidad y todo. Y dice, bueno, me los voy a llevar a Ecuador para poder venderlos allá. Resulta que traerlos a este Ecuador le cuesta $100 más, 200. Y como las personas están dispuestas aquí a pagar, qué sé yo, $500, ya tiene una utilidad bruta de $300. Ah, pero necesito contratar a un vendedor y le voy a pagar una comisión. Necesito contratar a un contador y tengo que pagar un sueldo. ¿Sí? Entonces, estos son los sueldos, la parte operativa. No se olviden, la utilidad bruta es entre el ingreso, ¿verdad? El ingreso menos el costo de venta. Es la utilidad del producto. En este caso, el reloj. Si yo consigo un reloj que en China me cuesta 100, que traerlo me cuesta 100 más, 200, y que aquí en Ecuador los voy a vender a 500, yo tengo una utilidad bruta de $300. ¿Sí? $300. De esa utilidad bruta es la utilidad de producto. Luego vienen los gastos de venta, los gastos administrativos, y yo como gerente general o como dueño y propietario tengo que contratar a un vendedor y contratar a un contador, contratar a un cajero. Y esta utilidad que está aquí es la que más se estudia a nivel empresarial. Es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Y en inglés se conoce como EBITDA. ¿Sí? Esta utilidad es la utilidad operativa, es la utilidad del gerente general. Aquí yo tengo la utilidad del producto y esta es la utilidad de mi negocio. Cómo yo, como gerente general, administré mi negocio y tengo esta utilidad que me permite a mí pagar los gastos financieros y los impuestos. ¿Sí? Esta utilidad es la utilidad de la administración del negocio. Muchas veces le dicen la utilidad gerencial. ¿Por qué? Porque el gerente es quien contrata a estas personas para gestionar la venta, gestionar la parte operativa y obtener así un rendimiento. Luego de esto, le restamos la depreciación. ¿Sí? ¿La depreciación qué es? La depreciación
es el desgaste natural por el uso o por el abuso de nuestros activos, de la inversión que nosotros hicimos para poder vender nuestro producto, nuestro negocio, para poder vender nuestro servicio. ¿Sí? La diferencia entre estas dos utilidades, entre la utilidad antes de intereses, depreciación y amortización, menos la depreciación, tenemos la utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Sí? No todos los negocios necesitan hacer préstamos. Como les dije al comienzo de la charla, muy probablemente si yo pongo un negocio el día de hoy, un banco me quiera hacer un préstamo. Nadie me va a prestar, excepto familiares, a lo mejor que confían en ti, ¿verdad? Te han de prestar, qué sé yo, $10,000 y a lo mejor ni te cobran intereses, pero el banco no te va a prestar. Pero si te presta alguien con intereses, pues aquí van los intereses que usted está devengando y que tienen que ser considerados en la contabilidad. ¿Para qué? Para obtener un resultado. La utilidad antes de impuestos. Esta utilidad antes de impuestos es la que ya es la utilidad del negocio, pero yo ya con eso yo no me puedo ir a mi casa. Yo no puedo decir, bueno, me gané $10,000, $100,000, $200,000, no puedo. Tengo que pagarle 15% a los trabajadores. Tengo que pagarle al servicio de rentas internas el impuesto a la renta o el impuesto para microempresas en función en qué régimen tributario se encuentra. Pero tengo que pagar eso. Y una vez que yo pago eso, ya tengo la utilidad neta. De hecho, otra de las obligaciones que tienen las empresas es separar un 5 o un 10% para poder tener la reserva legal de esa utilidad. ¿Sí? Entonces, esta utilidad neta me falta todavía rebajar un poco lo que es la reserva legal. Y ahora sí ya puedo repartir esa utilidad. Entonces, aquí, para ya mismo terminar, perdón, no sé qué pasó, ya. Les he puesto un ejemplo ya con números, en el cual yo digo, bueno, voy a ponerme un negocio, en el cual tengo que comprar $20,000 de mercadería, ¿sí? Voy a guardar un colchoncito por si acaso durante los primeros meses no pueda vender nada y aguantar el sueldo y el salario de mi asistente, de mi cajera, de mi ¿cómo es? Mesero. Voy a comprar, tengo pensado comprar un local comercial de $100,000, una laptop de 1,500, una impresora de 300, un celular de 500. Tengo que adecuar mi local y voy a gastarme $20,000. Por lo tanto, yo necesito $122,300 de activos fijos, más los activos corrientes que están acá, que son 30,000, necesito 152,300, ¿sí? Para poder arrancar mi negocio. Pero ¿cómo los voy a financiar? Porque yo ahorita no tengo dinero. El proveedor, ya hablé con el proveedor y él me va a facilitar $20,000 de préstamo, que es con lo que yo voy a comprar mi mercadería. ¿Sí ven? Aquí están los $20,000 que yo voy a comprar la mercadería. El banco me va a prestar 22,300 a corto plazo. ¿Y qué corresponde eso? La lacto, la impresora, el celular y las instalaciones. Con mi tarjeta de crédito o con un préstamo bancario pequeño de $22,300 que lo tengo que pagar dentro del primer año del ejercicio. Y voy a hacer un préstamo a largo plazo de $100,000 para poder comprarme el local comercial. Como ustedes ven, yo aquí estoy financiando con mis pasivos estos activos. Y estos 10,000 de patrimonio es el colchón que yo necesito para poder trabajar durante los primeros meses de existencia de mi compañía. Entonces, como ustedes pueden ver, tanto los pasivos corrientes y no corrientes y el patrimonio me financian la compra de mis activos. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver aquí también, los total de activos y el pasivo más patrimonio son los mismos valores, están cuadraditos. ¿Sí? Aquí también tengo que el primer año, ¿verdad? Pasaron 12 meses y la Junta General de Accionistas se reúnen
y dice, bueno, queremos saber los resultados del ejercicio. Bueno, señores, nosotros vendimos 500 unidades a $5 cada uno, que mensual me dan $2.500 y anual me dieron $30.000. El costo de esto es de 1.500, tiene una utilidad de 28.500, y ahí vienen los gastos. La utilidad, miren, no se olviden que este gasto que está aquí, ¿sí? Este gasto que está aquí, esta utilidad bruta que está aquí, es la utilidad del producto, ¿sí? Es la utilidad del producto. Entonces, el producto hasta ese momento es rentable. Tengo un ingreso de 30.000 y mi utilidad es de 28.500. Casi que muy poco el costo. Tengo gastos de venta, gastos administrativos, los gastos de depreciación, ¿sí? De lo que he comprado, los gastos financieros de los préstamos que he realizado. Tengo que pagarle a los trabajadores, pagar un impuesto a la renta y me queda 41,44 de utilidad neta, ¿sí? Eso modifica a mi estado de situación financiera o balance. Como vendí $18.000 en mercadería, mi balance que antes era mi mercadería que antes era de 20.000, ahora me quedan 18, me quedan 2.000, ¿verdad? Como aquí es importante lo que voy a mencionar. Aquí yo tengo una utilidad neta de $41,44. Sin embargo, hay que considerar algo muy importante, que los gastos de depreciación no son realmente un gasto, como les había dicho en diapositivas anteriores. La depreciación es el desgaste natural por el uso o por el abuso de los activos fijos o de los activos de propiedad, planta y equipo, excepto el terreno, ¿cierto? Entonces, realmente yo no estoy desembolsando un dinero. Yo no estoy sacando de mi banco 7.759. Yo lo que realmente está pasando es que las maquinarias se están desgastando y que esto me sirve a mí para pagar menos impuestos. Pero realmente yo tengo en mi flujo de caja mucho más que 41,44. Y es por esa razón que el banco de 10.000 que yo tenía aumentó los 41,44 más los gastos de depreciación, ¿sí? El local comercial se mantiene, la laptop, la impresora, todo se mantiene y la depreciación aquí aumentó, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean gastos de depreciación en un estado de resultado, ese mismo gasto de depreciación tiene que verse en la depreciación acumulada, aumentada en lo que se mandó al gasto, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos un activo. Acá, por otro lado, tenemos los pasivos. Le debemos $2.000 a los proveedores, aún no le hemos pagado. Al banco tampoco le hemos pagado. El impuesto por pagar aumentó 23,56, que es el pasivo que vemos aquí. ¿Sí? Ya sí, el impuesto, los 13 con y pico, los 13,81 más los 9,75 son los impuestos por pagar, 23,56. El préstamo bancario, el patrimonio y las utilidades acumuladas del ejercicio, 41,44. Y podemos ver que siempre nuestro balance se mantiene cuadrado. ¿Sí? Aquí, no sé si tengan algún tipo de preguntas. Estoy revisando y tenemos una que nos dice qué índice de utilidad se debería obtener para decir que la empresa está dando un buen resultado. Bueno, los indicadores de utilidad dependen mucho del tipo de negocio en la que yo estoy incursionando. Por ejemplo, en los servicios, la utilidad siempre es un poquito mayor, ¿verdad? Por ejemplo, en los servicios contables, en los servicios legales, nuestras utilidades están entre el 30 y el 40%. En los servicios, por ejemplo, de cafetería, de alimentos, está siempre entre el 35 y el 40% también. Hay productos, como por ejemplo la tecnología. Yo recientemente
tuve una empresa que manejaba lo que son recargas electrónicas y la utilidad de ellos es del 1.5%, que para el mercado está muy bien, ¿sí? Usted dirá, oiga, pero eso es demasiado bajo, muy poquito, pero esa es la utilidad de mercado. Por eso les digo que depende siempre de qué mercado estoy, ¿sí? Muchas veces yo como analista financiero tengo que ver cuáles son las utilidades que genera mi negocio, compararlas con otro y ver si estoy dentro de lo que da el mercado, si estoy por abajo o si estoy por arriba. Si estoy por arriba, tengo que ver por qué, y si estoy por abajo, igualmente, porque eso me ayuda a mí a ver si mi contabilidad está de manera correcta. Muchas veces, por ejemplo, yo me he encontrado que hay negocios que por evitar pagar impuestos mandan activos de largo plazo, ¿sí? Activos no corrientes, al gasto. Y eso es algo imperdonable para la contabilidad. También otro consejo que les doy yo a los emprendimientos, hablando de activos a largo plazo, a los emprendedores, es que cuando hagan sus empresas, sus emprendimientos, piensen bien en lo que se tiene que, en el financiamiento, ¿verdad? Muchas veces me he topado yo con empresarios que quieren comprar activos a largo plazo y financiarlos con pasivos a corto plazo. Eso los puede llevar a la quiebra por falta de efectivo. Pueden tener un excelente producto o servicio, pero por la falta de disponibilidad de efectivo, ustedes pueden quebrar, ¿no? Entonces, uno siempre, como regla general, tiene que financiar activos a largo plazo con pasivos a largo plazo. Como pudieron ver en el ejemplo, yo el edificio, el local, que me quería comprar en $100,000, lo financié con un préstamo a largo plazo con el banco a $100,000, ¿sí? Independientemente de que si yo quiero salir rápido de la deuda, si quiero, no, eso no funciona acá, porque en algún momento el flujo de efectivo se va a acabar, no van a poder cumplir con las obligaciones sociales ni tampoco con la obligación financiera y van a tener que vender activos para poder salir bien librados de eso. Dale, ella misma nos pregunta, ¿dónde puedo encontrar esos índices para saber? ¿Dónde puede encontrar los índices? Bueno, esto hay empresas, al igual que Contífico. De hecho, Contífico tiene, no sé si ustedes han fijado, al momento de que yo ingreso un proveedor, aparece un símbolo eh, un símbolo de un cuadrante al ladito. No sé si han fijado, sale un símbolo al ladito y ustedes le dan clic y le salen los indicadores financieros de la empresa o del proveedor que están viendo, ¿ya? Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo con los proveedores y con los clientes. Es un símbolo ahí de finanzas, que usted le da clic y le aparecen los indicadores. Y ese mismo, al momento que usted da clic, esa misma, el Contífico mismo le envía la dirección donde puede contratar esos servicios. Porque ese servicio, o sea, si no quiere contratar el servicio, lo que tendría que hacerse es hacer una investigación bajando todos los estados financieros del mercado donde usted se encuentra y viendo y haciendo análisis empresa por empresa y ver cuál es el indicador del mercado. Un poquito complicado. Entonces, para eso las empresas, como les dije hace un momento, dada esa necesidad, se creó esas empresas que hacen análisis financieros por mercado y hacen hacen como una comparación entre diferentes empresas del mercado ecuatoriano. Incluso también hay otras empresas que te lo comparan con otros países para, para tener una comparación internacional. Pero ese es un trabajo duro. Sí, es un trabajo muy duro. Dale, acá tenemos otra que nos dicen, ¿cuál es la fórmula que debo ejecutar para establecer un precio de venta si tengo el precio de costo y el porcentaje de ganancia? Ya, pues, si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es el PDP de mi producto, primero tengo que ir al mercado, porque
Eh, yo puedo tener, por ejemplo, un jean, ¿verdad? Digo, bueno, mi jean a mí me cuesta $3 hacerlo, ya listo para ser usado. Y le digo, este es un caso real. Pero el mercado, yo voy al mercado y el jean no cuesta 10, cuesta 20. Hay personas que pagan 30, $35 por el jean. Entonces yo no podría irme por muy abajo, no podría venderlo al 10 porque dañaría el mercado. No puedo irme al $50 porque nadie me compraría. Entonces tengo que venderlo por el mercado. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es ir a ver cómo está su precio en el mercado, su producto en el mercado. Luego de esto, usted tiene que asignarse un porcentaje de ganancia. Por ejemplo, dice, bueno, mi costo es de $3, ¿sí? Yo quiero tener una utilidad de, qué sé yo, $10,000, ¿verdad? ¿Cuántos pantalones tengo que vender y a qué precio lo tengo que hacer? Entonces, eso también tengo que hacer un cálculo. Como les repito, esto no era para financieros, sino como para que entendamos un poquito más en qué consiste la información contable, la información financiera. Pero el PVP, yo siempre lo primero que hago es irme por el precio del mercado, hacer una investigación de mercado, a ver cómo está valorado el producto. Si el producto es relativamente nuevo, nadie lo tiene, recién está llegando, pues me basaría en el costo agregándole un valor adicional a este. Por ejemplo, si a mí me cuesta, como les digo, $3, yo me iría por venderlo en 5, ¿ya? En 6. ¿Por qué? Porque también tengo que cubrir, perdón, mis gastos fijos como los sueldos y salarios, mis gastos administrativos, contables, ¿verdad? Todo esto que ustedes saben que se tiene que obligatoriamente incurrir para poder manejar un negocio, tengo que también considerarlos. Entonces, tendría que yo, para poder ayudarle a la compañera, es analizar el tipo de producto, ver los estados, la proyección que ella tiene de sus utilidades y en función a eso acercarnos a un PVP que sea compatible con sus necesidades, o sea, con lo que ella quiere ganar. Listo, dale, tenemos otra pregunta. Si tienen más preguntas, por favor, nos las van dejando. Con eso vamos avanzando. Dicen, si mis índices de utilidad están bajos, ¿qué debería revisar primero para mejorarlos? Bueno, ahí uno tiene que, cuando uno ya ve los índices, los indicadores financieros que están bajos, lo primero que tiene que ver es la contabilidad si está bien llevada. Como les dije, existen muchas veces contadores, lamentablemente, que, que, que no hacen un correcto análisis y, por ejemplo, los gastos de seguros que se registran una vez al año, los registran en un solo mes. Entonces, lo primero que tengo que ver es mi contabilidad. ¿Sí? Tengo que revisar que la contabilidad esté bien llevada, o sea, que registre el gasto según las normas contables, según el principio de vengado, es decir, que por ejemplo el gasto de seguro se vaya amortizando mes a mes y no darle un solo golpetazo en un solo mes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es revisar mi contabilidad, ver qué está pasando. Luego, tendría que indudablemente aumentar, revisar el por qué no estoy vendiendo o si estoy vendiendo, qué está pasando con mis gastos. Por ejemplo, un caso en el que nosotros vimos es que las ventas iban excelentes, estaban creciendo, están súper bien, ¿sí? Pero en un lapso de tiempo, los gastos comenzaron a incrementarse. Primero vimos que eran errores contables, como los de seguro, que les estoy diciendo, un mes que fue el mes de marzo, si no me equivoco, cayó totalmente la utilidad y era porque estaba mal registrado ese gasto de seguro. Luego de que ya revisamos que la contabilidad estaba bien, vimos que existían gastos financieros excesivos y había sido por lo que les había dicho. La empresa hizo un préstamo para poder comprar, un préstamo a corto plazo para poder comprar activos a largo plazo, lo cual restaba considerablemente la utilidad, el flujo de efectivo. Y
con lo que conllevó a tener problemas en el ámbito social con los empleados. Ya nos faltaban el respeto, ya no se les pagaba los décimos, no se pagaba el 13º, el 14º, no se les pagaba las utilidades. Eh, y tuvimos una serie de problemas en el ámbito social de la empresa. Y luego de esto vimos que las ventas, hoy repito, estaban bien, los gastos estaban llevados, y otro gasto que se presentaba, es que muchos de los socios, que desgraciadamente eso pasa bastante en Ecuador, y en Latinoamérica, muchos de los socios cargaban gastos personales, gastos de sus empresas, de sus familias, a la empresa. Y la empresa les pagaba esos gastos. Por ejemplo, un viaje a la playa, un viaje a Miami, eh, cualquier gasto. O sea, el objetivo de ellos básicamente era eh, evadir impuestos, ¿sí? Tenían como objetivo pagar la menor cantidad de impuestos, ¿sí? A través de esas compras de facturas. Y eso cargó al gasto y también no les daba el rendimiento. Entonces, todo eso, como asesores, nosotros fuimos depurando, fuimos eliminando esos gastos que no correspondían a la empresa, fuimos arreglando la contabilidad, se fue arreglando todo eso y bueno, ya mágicamente los indicadores fueron mejorando. Pero no era porque el negocio era malo, que eran los indicadores malos, sino más bien porque la contabilidad y las políticas estaban mal direccionadas. Pero si todo está bien, si no cargas gastos a la contabilidad que no son necesarios para la ejecución de la empresa, si, si la contabilidad está bien y todo va bien, tienes que revisar los niveles de venta, la participación en el mercado, tienes que revisar tus costos, tus proveedores. Yo siempre a los emprendedores, ahorita justamente tengo un grupo de emprendedores al cual estoy dando asesoría, y les tengo como tarea hacer un listado de todos los proveedores del producto que ellos están vendiendo a nivel nacional. O sea, ellos están llamando a Cuenca, a Quito, a Ambato, a todo, donde sea, para ver cuáles son los proveedores que nos contestan mejor. Eso se llama calificación de proveedores, los que nos dan un buen producto, la calidad del producto, los que nos cambian rápidamente, los que responden de manera rápida eh, el producto, los que nos dan financiamiento, los que no dan. Entonces yo voy haciendo un listado de todos esos proveedores y voy viendo o haciendo una calificación de cuál de ellos me conviene. Luego también, ya les digo, este es un tema muy interesante, pero también es muy largo. Entonces yo tengo que, por ejemplo, también ver cuáles son mis canales de distribución, mi logística, cómo estoy vendiendo el producto. Por ejemplo, otro ejemplo tengo, un señor, él vendía productos de limpieza al que podía pagar. Es decir, si usted iba a su tienda, a su local, usted le compraba los productos de limpieza y él estaba bien. Un buen día, bueno o malo, depende de cómo lo vean, él participó en un concurso para venderle a uno de los centros comerciales más famosos de aquí de Ecuador, ¿sí? Al menos de acá de Guayaquil, y ganó, ¿sí? Él era el proveedor de productos de limpieza de ese establecimiento, ¿sí? Que tenía miles de sucursales a nivel nacional, tiene mejor dicho. Pero resulta que los pagos que se le hacían a mi cliente eran cada 6 meses. Y mi cliente tenía que pagarle a sus proveedores cada 3 meses, sin intereses. Entonces, había un problema ahí de flujo de efectivo que prácticamente lo estaba llevando a la quiebra a este señor. Entonces, los indicadores estaban bien, todo estaba perfecto, las ventas habían aumentado, pero el flujo de efectivo estaba condenando a mi cliente a la quiebra. ¿Por qué? Porque no tenía para poder pagarle a los proveedores, a los empleados, e incluso a mí me debió un par de meses. Pero luego se volvió al modelo anterior, venderle a quien necesite, a quien tiene la plata, a quien tiene el efectivo, y por ese lado nos fuimos. Entonces, mágicamente, fue mejorando la empresa, los indicadores también aumentaron,
y el flujo de efectivo aumentó. Entonces, las ventas que él hacía a este centro comercial, a esta empresa, básicamente representaban la utilidad de la empresa, pero las ventas que él hacía al por menor ayudaban para solventar los gastos de la empresa, los gastos fijos. ¿Sí? Entonces, todo eso uno tiene que ver al momento de revisar los indicadores financieros. Dice, bueno, tengo bien, que esos indicadores no vimos en esta capacitación, pero tengo bien mi rotación de inventarios, tengo bien la rotación de cuentas por cobrar, pero algo está pasando. Ah, no, mira, tengo muchos intereses que pagar. Y alejado de toda broma, muchas veces también los emprendedores cometen el error de hacerle préstamos a estas personas que cobran intereses por encima de la vigente, ¿no? De la legal, de la tasa de interés legal, que básicamente se someten a esa usura y terminan también perdiéndolo todo. Entonces, si lo están haciendo, dejen de hacerlo, y si no lo han hecho, no lo hagan nunca, porque eso también es un error financiero que los conlleva a terminar perdiéndolo todo. No sé si tengan más preguntas. Sí, tenemos una última que dice, espera un momento. ¿Qué es mejor para que el negocio crezca? ¿Comprar un terreno o comprar mercadería? Ya, esa es una pregunta muy buena, porque también depende del tipo de negocio que conllevas. Por ejemplo, un modelo que fue estudiado, que fue galardonado, que fue felicitado, fue el modelo que manejó TIA, ¿sí? Tiendas Industriales del Ecuador. Esta empresa dijo, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Alquilaba el terreno, ¿cierto? Alquilaba el terreno, paraba su tienda y compraba inventario. Porque al final del día, ¿cuál es tu negocio? Tu negocio es la rotación de inventario, ¿verdad? Vender inventario, vender. Si tú te fijas en los modelos de negocios que tiene Corporación Rosado, la Corporación Favorita, TIA, el más cercano a este proceso fue TIA. ¿Por qué? Porque los otros, al menos yo ya existía cuando ya Corporación Rosado era un monstruo, ¿no? Pero yo sí vi evolucionar a TIA. Entonces, TIA comenzó, si ustedes se fijan, cuando recién empezó TIA, tenía negocios en el centro, en donde no hay parqueo. O negocios, por ejemplo, en lugares donde había una alta población y donde había bastantes tienditas chiquitas. Entonces TIA se ponía ahí, se ubicaba bien y no tenía ningún tipo de seguridad. Entonces tú entrabas a TIA, comprabas y no te vigilaban, no te decían si llevabas más o menos, porque ellos tenían muy claro el negocio. Entonces TIA nunca, al menos al comienzo, no pensaba en comprar terrenos. Hacía leasing financiero, alquilaba el terreno con opción de compra. Decía, bueno, yo te alquilo el terreno y si me va bien en 10 años, yo te compro el terreno, ¿no? Entonces, el dinero, el recurso que ellos tenían, lo poco o bastante que tenían, lo invertían en el inventario. Y ese inventario rotaba y rotaba. ¿Sí? Acuérdense que uno de los secretos para hacerse rico en el mundo es trabajar con el dinero del otro. Entonces, ellos le compran a los proveedores con plazo, sin intereses, venden su producto, le vuelven a comprar al proveedor, venden otra vez el producto y después de 3 meses le pagan al proveedor. Pero ¿cuántas veces rotó ese producto en el mes? O en esos 3 meses, siquiera mínimo unas 6 veces rotó. Es decir, 6 veces le sacaron la utilidad a ese producto. Y una vez, si ustedes se fijan, vuelvo y repito, si ustedes se fijan en los modelos de negocio de estas tiendas enormes, ellos primero empiezan con la venta o la rotación del inventario y luego comienzan a comprar sus terrenos. Así lo hizo TIA. TIA ya compró su terreno y hoy por hoy TIA está teniendo el mismo negocio que tiene Río Centro Norte, que es la Corporación Rosado, ¿verdad? Si ustedes se fijan, antes era mi comisariato, mi juguetería y se acabó. Luego viene
Ferrisariato, y luego ya vino Río Centro, ¿no? Que alberga a todas estas tiendas que son del mismo dueño y que alquilan a otras personas, ¿no? Y ahí viene ya el negocio de restaurantes. Si ustedes se fijan, siempre viene con la parte comercial y luego la parte inmobiliaria como para ponerle la cereza al pastel. Entonces, así mismo está haciendo Tía. Tía, por ejemplo, acá en Guayaquil, no en Guayaquil, sino no sé si ustedes han ido por San Borondón y cuando uno ya va a llegar a la distribución entre San Borondón y Salitre, ahí hay una plaza que se llama Plaza Centro Tía. Y están haciendo el mismo modelo de negocio inmobiliario que lo está manejando Río Centro y ¿cómo es la corporación La Favorita. Es decir, Tía ya tiene su centro comercial. ¿Ya? Entonces, si tú me dices, Francisco, yo tengo $100,000, ¿en qué invierto? ¿En mercadería o en terreno? Yo te diría que lo inviertas mejor en mercadería para que esa mercadería rote y luego ese mismo negocio te permita comprar el terreno. Porque una vez que tú compras el terreno, tienes dos opciones. Primero, que si tienes mucho dinero, chévere, te compras el terreno. Pero si no tienes mucho dinero, ándate por la parte de mercadería, porque si tú tienes el terreno, tienes que construir o tienes que venderlo con mayor valor. Pero si ese no es tu plan, te diría mejor ándate por la parte de rotación de mercadería. Es decir, invierte en mercadería, véndele, sácale el jugo, sigue invirtiendo en mercadería hasta que tengas una solidez financiera que te permita a ti, a través de tu mismo negocio, comprar el terreno, como lo hizo Tía. Como lo ha hecho Tía y como lo han hecho todos ellos, ¿no? Porque es el mismo modelo. ¿Alguna otra pregunta? Estoy revisando y tenemos algunas, pero por tiempo ya se nos salió un poquito de las manos. Si de pronto algunos tienen dudas o les quedó algo más allá, nos pueden dejar en el chat y nosotros los vamos a pasar y yo les puedo de pronto enviar en el correo las respuestas de algunas, o los invitamos a nuestras próximas charlas donde estaremos también resolviendo algunas de las otras dudas. No sé si tú de pronto quieras dar algún contacto tuyo, nos dicen acá si tienes un contacto para alguna consultoría, entonces si quieres de pronto dejar alguna información tuya para que te puedan contactar. ¿Cómo no? Ahorita lo voy a poner en las diapositivas, ¿ya? Para que me puedan contactar por medio de ese número. Aquí están, perdón, aquí están. Sí está. Ahí está. Está el teléfono fijo, WhatsApp y el correo electrónico. Bueno, entonces eso sería todas las personas que de pronto tienen alguna duda en cuanto a Contífico nos pueden dejar sus datos en el link que les estoy dejando ahí sobre el chat, o si tienen alguna duda sobre el tema que tratamos el día de hoy, pueden escribirle a Francisco sin ningún problema. Si tienen alguna idea de consultoría, le pueden escribir a él directamente, ahí están sus datos. Muchísimas gracias, Francisco, por hacer parte de nuestro evento, por habernos acompañado el día de hoy, a todas las personas que asistieron igual, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Dani. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias a todos por darnos un poquito de ese tiempo que tienen. Escaso, por cierto. Claro que sí, que tengan buena tarde y tú igual, Francisco, nos vemos en un próximo evento. Hasta luego, gracias.